Quiero que lo tenga ahí. Quiero contar una historia que nos va a ayudar mucho en este mensaje. La Biblia dice de que todas las cosas que se escribieron son ejemplos para nosotros, para que no codiciemos algunas cosas que ellos codiciaron, pero que dentro de ello hay una enseñanza. La Biblia está escrita, dice el Apocalipsis, por dentro y por fuera. Lo de afuera es la Biblia, lo que vemos, ¿verdad? Pero dentro de ella, dentro de las líneas de la palabra, hay enseñanzas que nos van a ayudar a nosotros para que nosotros podamos realmente realizarnos en la vida y también encontrar respuestas maravillosas. Allá en Primera de Samuel podemos ver nosotros la historia que todos conocemos, aquellos que tienen muchos años en el Evangelio, lo saben, de la batalla de David y Goliat. ¿Cuántos saben? Amén. Todos de alguna manera hemos oído de esa historia. Esa historia cuenta de que había un enorme problema, un gran problema en la batalla. Es decir, había un Goliat, hombre grande, inmenso, un vigorín, a la luz de la palabra, un hombre de renombre, Goliat, uno de sangre azul. Estaba ahí en el valle de Ela. Y el ejército de Israel estaba a un lado y el ejército de los filisteos estaba al otro lado. Y salió este gigante, Goliat, este problema, grande problema, para Israel, porque estaba desafiando a Israel y quería un hombre que peleara con él. Permite que nosotros nos enfrentemos solos. El 95% de problemas pedimos consejo a un padre, a una madre, un padre espiritual, al pastor, al apóstol, al profeta, al evangelista, al maestro, o a la familia, o a aquellos que amamos, a aquellos que nos aman, ¿verdad? Le pedimos que nos puedan aconsejar, pero cuando ya vas madurando, te vas a tener que enfrentar con un Goliat, con un problema que solo tú puedes vencer y debes de vencer y debes de tener la decisión para irlo a vencer. Lo impresionante es que hay problemas que debemos de resolver y vencer solos. Vamos a contar unos dos quizás pasajes para introducirnos. En 1 Samuel 17:32 y luego el versículo 48. Vamos a leer, que dice así. Vamos a ver. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, del filisteo, de Goliat. Tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Versículo 48. Oigas. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa. Otra versión dice, corrió rápidamente y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Miren qué tremendo. Cuando uno mira esa escena, David salió al frente del problema. Lo tremendo que salió solo. No iba el ejército. Ellos estaban asustados, estaban temerosos, estaban temblando. Y es tremendo cuando uno se proyecta en el espíritu y ve en el Antiguo Testamento que los reyes, profetas, patriarcas siempre iban al frente de la batalla. No es que él se quedara en la oficina como ahora los presidentes se quedan en la oficina bien custodiados. No, allá era al revés. El rey tenía que ir adelante. Y si él era vencido, todos los demás quedaban vencidos, no importa cuánto era contable el ejército. Lo tremendo es que eso también nos enseña algo a nosotros. Que al enemigo, a los problemas, tenemos que enfrentarlos. Hay momentos que el enemigo se te va a aparecer en un sueño, en una visión o en algo
Y tú tienes que enfrentarlo. Yo aprendí eso en el Evangelio, leyendo la palabra, porque un día leí Efesios capítulo 6, y ahí en Efesios capítulo 6 usted va a ver que hay una armadura en el soldado. La armadura es una armadura tipo romana que tiene un montón de blindaje, todo en el frente del hombre. Lo tremendo es que lo que nos enseña esa armadura es que atrás no tiene nada, está descubierto. ¿Por qué? Porque la batalla había que enfrentarla, porque el momento que tú corres para atrás, ahí el enemigo te va a matar, te va a hacer estragos, va a hacer que tú puedas perder la batalla. ¿Me entiendes lo que trato de decir? Por eso nunca nosotros, cuando vamos a ir a resolver un problema, tenemos que enfrentarlo, tenemos que ser valientes, guerreros, y nunca huir para atrás. Ahí usted va a ver que un cristiano va a marcar la diferencia. Cuando usted es una persona que confronta los problemas de este tipo, como le dije, hay problemas que tú vas a tener que vencer solo. Ni tu marido, ni tu mujer, ni nadie va a ayudarte, sino que el Dios del cielo te está dando la posibilidad de que empieces a entrar a otro nivel espiritual. Cuando vences ese tipo de problemas. Entonces, por revelación, podemos decir que hay problemas que solo nosotros vamos a tener que resolver. Por lo tanto, no espere recibir apoyo de nadie humanamente. Divinamente sí va a estar el Señor, te va a poner la unción, la fuerza, la fortaleza. Él va a estar ahí para darte la sabiduría y el entendimiento. Él va a estar ahí para que tú puedas de esa manera salir adelante en ese problema. Porque Él te va a poner la unción. Y no importa qué grande sea el problema, porque Goliat era grande. Si lo mirábamos físicamente, hermano, había que temblar. Pero David no lo estaba viendo físicamente, estaba viendo que en el nombre poderoso de Jehová de los ejércitos podía vencerlo para la gloria de Él, el nombre del Señor. En otras palabras, vamos a tener que demostrar nuestra capacidad mientras otros nos observan como el atleta de Dios. Hay un versículo allá en 1 Corintios 9, versículo 24. Ahí nos habla. Cuando Él te llama a afrontar un problema, Él te va a capacitar y te va a dotar, incluso te va a dar conocimiento. Pero mire ese versículo porque está escrito ahí, 9:24 de 1 Corintios. Quiero que lo leamos porque ese versículo es muy importante. Dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Oyó eso? Si usted nota, esto está escrito para que sepamos que hay cosas que debemos de resolver solos. Así, hermano, como el atleta, si queremos alcanzar la victoria de algo, Dios dejó este ejemplo para que, hermano, nosotros entendamos que hay carreras que vamos a vencerlas solos, problemas que vamos a vencer solos. Pero para eso, para ser un atleta de Dios como en lo físico, ¿no? ¿Qué hace el atleta? El atleta se prepara. El atleta se disciplina. El atleta toma otro tipo de hábitos. El atleta a veces se separa. El atleta a veces está solo. El atleta está pensando en cómo va a resolver esa carrera, cómo va a llegar a ganar el premio de esa carrera. Y no hay nadie, ni su entrenador, ni su mujer, nadie que va a estar ahí. Él va a estar concentrado solo a ese momento que se le ha presentado. Entonces, si usted nota, esto está escrito para eso, para que nosotros podamos darnos cuenta que hay cosas que vas a tener que enfrentarlas. Claro, en el proceso de querer resolver tu problema, quizás vas a recibir críticas, como lo hacían los hermanos de David. Ellos decían, en otras palabras: eres un
atrevido, eres un malintencionado, eres un arrogante. Y de repente apareció un hermano ahí en 1 de Samuel 17:28 que le decía de esta manera, escúchenlo, miren lo que le decía, versículo 28, 1 de Samuel 17:28. Léalo ahí, vamos a ver. Debe que estar más pilas ahí. Y oyendo hablar a Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, perdón, repito, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, estaba oyendo a David, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia, miren cómo lo denegaba, y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David no solo llevaba alimento, sino que también iba a ver cómo estaba en la batalla. Miren, hermano, de esta situación podemos deducir que todos los que nunca se han enfrentado y han resuelto un problema gigante, te van a decir, se van a intrometer y te van a decir: eso es imposible, no creo que lo logres, no creo que vayas a alcanzar con esos pensamientos que tenés de fe, porque a veces uno tiene pensamientos de fe que sabe que va a vencer, aunque quizás otros piensen que no vas a vencer. Claro, ellos no saben de la comunión que tú tienes con Dios. Y esa es una de las cosas importantes. Si tú tienes comunión con Dios, vas a ser certero en las cosas que vas a enfrentar en la vida. Porque Él te va a conducir. Él te va a decir: mira, por este camino no, por este camino sí. Ellos no sabían que David tenía comunión con Dios. Tenía una comunión tan estrecha que, hermano, él había resuelto ya problemas anteriores con gigantes, contra el oso, contra el león. Dice que se había agarrado con ellos. Y cuando un oso o un león agarraba una ovejita, él dice que le abría el hocico y lo descubría. Incluso, mire, ellos no sabían que David ya había resuelto problemas con gigantes. Con eso que le estoy diciendo. Entonces, si usted ya ha determinado a ir a afrontar y resolver su problema, prepárese para enfrentar críticas y sentirse solo. Hay momentos que Dios permite que tú estés solo, porque quiere tratar contigo, porque quiere que no temas, porque quiere que no te desmayes, porque quiere formar tu carácter, porque quiere darte una experiencia sobrenatural, porque la Biblia dice que aquel que Dios llama lo capacita. Cuando estás adentro de la batalla, cuando estás adentro resolviendo un problema, la Biblia dice en Hebreos, si no me equivoco, 11:34, dice, hermano, que se hicieron poder por la fe, se hicieron poderosos en la batalla. ¿Dónde se hicieron poderosos? En la batalla. Quiere decir que a veces te va a permitir el Señor que tú puedas pelear, pero solo. Y a veces Él calla, y eso es lo más tremendo. Se queda callado. Yo lo he experimentado muchas veces. Esperando a ver si yo reacciono o no. Para decir, hijo, bueno, ¿qué cosa? Déjame resolver el problema. Ponete las pilas. Y yo pensaba, Dios mío. Y busca un papel, nada hacer, ya si digo a este, la va a embarrar toda. Si digo a aquel, ay, Dios mío. Entonces va a haber luego, te vas a encontrar solo con una vara. O sea, hay momentos donde te vas a encontrar frente al mar, ante la muerte, si es posible, porque ahí Moisés estaba frente al mar y ya no tenía salida. Faraón venía con todo su ejército a matarlo porque no tenían herramientas. Y le dijo, ¿por qué clamas? ¿Por qué levantas tus manos? No es para levantar, porque la victoria ya te la di. Te saqué de Egipto, te saqué del mundo, para que traerte a mi reino. Y aquí en mi reino marque la diferencia. Porque cuando Él te trae a la
familia, cuando Él te trae a su presencia, es porque Él va a ayudarte y Él va a estar ahí. Si es posible, va a mandar ángeles para que te ayuden. ¿Por qué clamas a mí, Moisés? Extiende tu vara. Y yo le digo a usted, ¿qué tiene en su mano? Tiene una Biblia. Usted es la vara. Extiéndela, aprende de ella, para que por medio de ella puedas tener respuestas a las preguntas que necesita que haya respuesta. ¿Me explico? ¿Por qué clamas? Sí, estoy llorando ya hace un año. Bueno, te puede dar por otras cosas, pero para resolver problemas que son de muerte o son de cualquier situación delicada, hay que moverse, hay que tomar una decisión. Truene, llueva o relampaguee. ¿Me explico lo que te puedo decir? Entonces es muy importante que lo entendamos nosotros. Entonces, si usted ya determinó ahí afrontar y resolver su problema, prepárese. ¿Por qué digo esto? Porque eso es parte del proceso de Dios para luego promoverte a otro nivel. Porque lo que quiere el Señor es llevarte a otro nivel, como a David. A David lo traía en proceso. Por eso es que uno comienza como creyente, oyente en la iglesia. Luego el Señor te dice, bueno, capacítase, conviértete en un discípulo. Un discípulo significa un hombre o una mujer comprometida. Y luego de ser discípulo, que por esa razón el Señor me hizo que hiciera la escuela para ser discípulos, y luego que estos discípulos se conviertan en discipuladores. Y después el llamado, bueno, ahí el Señor le va a enseñar cuál es el llamado realmente que va a tener, porque la escuela está diseñada para que usted descubra a quién lo ha llamado. Quizás a un apóstol, quizás a un profeta, un maestro, un evangelista, un pastor. Ahí va a ver usted las características y las tendencias. O sea, esta tendencia tengo yo desde mucho tiempo. Y ahí uno reconfirma el ministerio, aparte que o sea, que lógicamente los hombres lo reconocen y la iglesia también. Pero lo que trato de decir es de que así es lo que Dios quiere. Quiere promoverte a otro nivel, porque para ser promovido a otro nivel tienes que tener experiencia en algo, para que así de esa manera puedas confrontar las potestades, los gobernadores, los principados y todos los demonios y espíritus que están trabajando en contra de tu familia, en contra de mi familia, en contra de la iglesia, en contra de aquello que nosotros amamos. Y esto es tremendo lo que les estoy diciendo. ¿Por qué digo esto? Porque aparte del proceso que Dios está llevando, te va a proveer. Eso sí, podemos recordar y debemos de recordar que la victoria en cualquier batalla siempre nos costará algo. ¿Por qué? Porque no se puede derribar un gigante fácilmente. En una batalla siempre hay bajas. Y a veces nosotros no queremos tomar una decisión o no queremos resolver un problema porque sabemos que algo se va a dañar. Pero es un problema que se necesita resolver. Sabemos que algo se va a perder. Uno no quisiera que se perdiera. No quisiera perder algo, quisiera salir como Superman. Pero en las batallas siempre se pierde algo. Y a veces quizás no, depende del problema o la situación en la cual estamos. Ahora, dentro de los problemas que debemos de resolver solos, como le dije, estamos hablando de esos problemas que hay que resolver solos. Dentro de esos problemas, porque ya tenemos la convicción y el propósito, tenga cuidado de los Saúles. Saúl era el rey de la Biblia, ¿verdad? Que él no quería enfrentar a Goliat. Y el más grande, dice la Biblia, que era el más grande del porte de todo el ejército. O sea, que le llevaba una cabeza a todos. Y Goliat quería pelear con ese. Y de ahí Saúl se agachaba para que no pudiera estar Goliat. Van a aparecer ellos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno se compromete a pelear y resolver problemas, los Goliat solos,
¿verdad? Hay gente que va a trabajar, va a tratar de decirte cómo hacerlo, aunque ellos no han podido resolverlo. Saúl, por ejemplo, el rey Saúl le decía a David: no podrás vencer a ese Goliat, porque tú no tienes experiencia. Era un guerrero desde su juventud, porque no sabía de la comunión que tenía David con Dios. Y él empezó a aconsejar. Lo tremendo es que si descubren, como Saúl descubrió a David, si descubren que no te detendrás, te van a querer dar instrucciones de cómo hacerlo. Qué paradoja, ¿no? Esa es una paradoja, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos van a querer ponerte la armadura de ellos, como lo hizo Saúl. ¿Se acuerdan que ha leído la Biblia que Saúl le quiso poner su... Ellos mismos no pueden solucionar el problema y quieren decirle a otro cómo hacerlo. Por eso, hermano, el Señor les dijo a los fariseos: vosotros ponéis cargas pesadas sobre los hombros de los hombres y vosotros ni con un dedo queréis llevar. Entonces, los problemas que nos toca vencer solo a nosotros, esto es clave dentro de lo que estamos estudiando, lo vamos a resolucionar o resolver con herramientas que nosotros podemos manejar, como David. David, su herramienta era una onda, que cuando lo vio el Goliat dijo: ay, Dios mío, ¿acaso soy un perro para que me tires piedra? Mas no sabía que esas piedras estaban ungidas. Agarró 5 piedras del arroyo que tipifican los 5 ministerios. Y con una unción de esa nada más. No crea que David tenía pulso, pero en ese caso estaba Dios dirigiendo la piedra para que le cayera exactamente la piedra. Y esto es tremendo cuando uno lo mira, porque también hay que tener en cuenta que si queremos que el problema se resuelva pronto, hay que ponerse en marcha. Si ya tienes la convicción, tienes que ponerte en marcha, tienes que correr hacia ese problema. Pero tienes que tener la convicción que se va a resolver. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces le damos mucho tiempo para resolver, hermano, ¿verdad?, problemas, porque esperamos una aceptación de los demás. Queremos que otros, ¿verdad?, nos acepten, y a veces no te van a aceptar. Queremos la aprobación de los demás, y cuando tú más esperas, más el problema se acrecenta. Cuando tú no confrontas más, hermano, te enfermas, te duele la cabeza, te deprimes, porque es una angustia tremenda cuando no se puede resolver un problema. Te da problemas con la mujer, te da problemas con el marido, porque no puedes tener una relación perfecta, no puedes tener una relación más amplia, porque estás con aquello en la cabeza, y al que quiera desarrollarte en tu vida no puedes desarrollar. Pero cuando ya sales del problema, cuando ya se resuelve un problema, o cuando ya has afrontado el problema, sea que va a salir positivo o negativo, entonces viene descanso a tu alma y dice: bueno, ya está. Ya está. Lo pude decir, lo pude hablar. Recuerden, hay problemas que nos toca resolver solos y no tienen que buscar a otros que lo aprueben. Mire, si usted anda buscando el apoyo de todos, nunca podrá vencer y matar a Goliat. Nunca podrá vencer el problema. Porque Dios te está llamando y por eso te deja solo a veces. Pero no, Él te puede dejar solo con los demás, pero Él siempre va a estar ahí, aunque le diga, aunque a veces calla. A veces ha callado frente a mí. Pero yo sé que está ahí. Y yo digo: Dios mío, bueno, Señor, tú sabes lo que estás haciendo. Pero debo de entender y comprender que Dios va a estar ahí. Él no te va a dejar solo, porque muchas veces dice: no, nadie me ayuda, nadie me comprende, nadie me entiende, ni Dios. No, si Dios sí entiende. Solo que a veces Él se calla, porque Él sabe lo que está haciendo. Eso sí, esto es muy importante. A los gigantes primero se vence. ¿Ok? Pues ya viene. Perdón, David
película bien bonita, ¿verdad? Bueno, ya cae. ¡Oh! No sé si lo ha visto usted. ¿Ha visto, verdad? Pero ¿qué hizo ese loco cuando lo venció? Fue corriendo y lo mató y le quitó la cabeza. Oiga, eso es muy importante. Le quitó la cabeza para que nunca se volviera a levantar. Para que nunca, hermano, volviera, hermano, a tener vida en sus pensamientos. A ver si me entiende lo que voy a sacar de ahí. En otras palabras, asegúrese que el problema nunca te va a volver a afectar más en la vida. Eso es lo que quiere decir espiritualmente. Por eso le cortó la cabeza, porque uno piensa con la cabeza. Entonces hay problemas que cuando se han resuelto, nunca más se afectan. Sino que se cumple aquel pasaje que dice, olvidando lo que queda atrás, prosigo hacia la meta para encontrar el supremo llamamiento. Es decir, estoy sano de ese pasado. Tengo la vida, pero ya no me afecta, sino que ese día ahora me ayuda para ayudar a otros a resolver problemas. ¿Me explico? Entonces, acuérdate de eso. Si todavía aún te afecta, quiere decir que eso no ha sido sanado todavía. Si aún no puedes perdonar a alguien y que a veces juegas con la hipocresía, tú todavía no has sido sanado. Pero cuando tú sanas, oh Dios mío, es algo extraordinario. No sientes rencor, se te olvida incluso hasta lo que te han hecho. Y a veces la gente dice uno, me perdona una vez un ministro que tenía yo. Quizás había hablado de mí, qué sé yo, o había estado hablando mal, no sé de qué. Pero un día me habla por teléfono después de años. Me dice, hola, conseguiste un teléfono. Ajá, digo, ¿qué pasó? Te quiero pedir. Ah, bueno, adelante. Ahí fue el hijo de problema. Porque resolvió el problema que él mismo había generado. Lo más grande es que cuando tú hayas vencido en el nombre poderoso de Jesucristo a ese Goliat, a ese problema, traerá gran liberación a los tuyos. Traerás gran paz. Traerás gozo. Traerás alegría como lo hizo David. ¿Cuánta alegría trajo para el pueblo, hermano? Hasta los hermanos se rindieron y dijeron, ¡hala, qué tremendo! Es que era impresionante. Aquel que había, hermano, juzgado, me imagino que llegó con una cabeza así gacha y le dijo, no hay problema, hermanito. Lo que pasa es que tú no conoces la comunión que yo tengo con Dios. Y cuando no conoces la comunión que tú tienes con Dios, por eso se achica. ¿Me explico? Incluso, mire, ahí van a reconocer que tus convicciones no estaban equivocadas. Porque hay gente que piensa que las convicciones de uno están equivocadas. Como me decían algunos amigos del diaconado de allá cuando yo decidí quedarme en Sudamérica, me decían, ¿para qué te vas a quedar ahí? ¿Para qué estás ahí? Si aquí puedes tener muchas cosas y muchas más. Yo tenía una convicción que aquí Dios en Argentina iba a hacer grandes maravillas conmigo. Sentía aquel sueño que un día tuve en mi mocedad, en mi juventud. Cuando tenía 16, 17 años que me convertí, yo soñaba con todo eso. Si me hubiera ido, imagínense, no lo hubiera conocido a ustedes. Mire qué bendición hubiera perdido, hermano. Imagínense. No hubiera ayudado a cientos de personas que estaban en mi camino. Yo me podría haber dicho, está bien, gracias, sin querer. Pero nunca vas a tener el deleite de tener la unción del Espíritu Santo. Nunca vas a tener el deleite, porque el deleite más grande para un predicador y para uno que ayuda a los demás y para uno que predique el Evangelio es la unción del Espíritu Santo. La seguridad, la firmeza que hay un Dios que vive y reina. La firmeza de confrontar problemas y saber que Dios lo va a resolver.
hay problemas que no debes esperar aprobación de los demás. Lo más bello es que si en tu corazón tienes la convicción de que has vencido y resuelto tu problema, te invadirá una paz de Dios. Entonces, ¿cuál es la señal de que has vencido el problema? Es que vendrá una paz incalculable a tu vida, aunque afuera esté a balazo la cosa, hermano. Aunque todo esté derrumbándose en el mundo, tú dices: yo confío en Dios. Yo sé que Dios me va a ayudar. Yo sé que Dios siempre, porque cuando usted lee la Biblia del Génesis hasta el Apocalipsis, usted va a ver que siempre en los momentos críticos, en los colapsos, en las cosas que han pasado en el mundo, en las convulsiones y todo eso, el pueblo de Dios siempre ha permanecido confiado y parado, sabiendo de que Dios le ayuda y Dios le ha ayudado. ¿Me explico? Aparte, habrá paz en tu tierra, habrá paz en tu familia. ¿Por qué? Porque esa era la bendición para que él venciera, para que venciera el problema de Goliat. Ahí en 1 Samuel 17:25, miren lo que le iban a dar al que venciera a ese problema. Y eso nos transmite que al vencer problemas nos va a traer gozo, nos va a traer alegría, nos va a traer paz a nuestra tierra, a nuestro hogar, nos va a traer felicidad, provisión, riqueza. Porque miren cómo dice ese versículo. Sé que ya estaba, pues me alegré un poco. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Era Goliat. Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá. Wow. Con grande riqueza. Y le dará su hija, y eximirá de tributos, de impuestos a la casa de su padre en Israel. Miren todo lo que ganó. Y eso nos transmite que cada vez que resolvemos un problema grande en nuestra vida, téngalo por seguro que va a venir la bendición de Dios detrás de ello. Porque te va a traer paz, te va a traer salud. O no, hermano, ha experimentado usted que cuando resuelve un problema, su cuerpo hasta se relaja. Hasta en la noche puede dormir, pero cuando tiene problemas a veces no puede dormir anoche. Y aunque le tome la pastilla, le tome la otra, los ojos todos checan ahí, Dios mío, ¿por qué no me duermo? Porque el problema es tremendo. Y a veces tiene que usar ese tipo de medicina para no sentirte atormentado. Pues eso se va a terminar en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque Él te va a dar la victoria hoy para que no usen más eso, para que de esa manera puedas dormir. ¿Me explico? Porque los problemas te traen enfermedades, dolores. Tu centro central nervioso se dispara y empiezan los triglicéridos y empieza el colesterol alto y empieza, hermano querido, la tensión, empieza la depresión, empieza a hacer cosas. Pero cuando tú has resuelto el problema, te puedes ir a acostar tranquilo como un bebé y hasta que amaneces bien preparado y tu cerebro bien descansado, porque el Señor promueve y bendice a aquellos que son capaces de resolver problemas tomados de la mano de Él. Por eso, hermano, esa es la gran ventaja que tiene un creyente en Cristo del que no lo tiene. ¿Oye bien? Todos los que estamos aquí pertenecemos a la tierra, pertenecemos al mundo. Y los mismos problemas que hay allá afuera son los mismos problemas que hay acá. La única diferencia, y que es una gran diferencia, y que el hombre debe de aprovechar recibir a Cristo como su único y personal Salvador, es porque cuando uno recibe a Cristo en su corazón, le devuelven el libre albedrío. Es decir, el poder de escoger cómo quieres vivir. Eso es lo que te devuelve. Es decir, si tú quieres vivir miserable, amén. Si tú quieres consagrarte a Dios, gloria a Dios, y Él va a promoverte, Él va a ayudarte, Él te va a bendecir, Él te va
a exaltar, Él te va a promover. Él va a sacarte de ese odio cenagoso, de esos pensamientos de suicidio, de esos pensamientos horribles. Él te va a sacar de esa actitud negativa, de esa hipocresía y de muchas cosas. Esa es la única diferencia. Que nosotros vamos a tener la ayuda del Espíritu Santo, porque cuando tú te conviertes a Cristo y aunque no lo sientas, lo primero que llega al corazón del hombre es el Espíritu Santo para sellarlo, para ser propiedad de Dios. El mundo no lo puede tener, pero el Hijo de Dios sí. Y al tenerlo eso, entonces el Señor le ofrece libre albedrío, porque allá afuera en el mundo no tenías libre albedrío. ¿Por qué? Porque eras esclavo del pecado. Así dice la Biblia. Eras esclavo de Satanás. Pero cuando llegas aquí ya no eres esclavo, sino eres libre por la sangre de Cristo y eres tu dueño. ¿Me entiendes? Entonces, puedo resolver los problemas mucho más fácil. Quizás unos son más difíciles. ¿Por qué? Porque hemos tenido maltrato de los padres. Unos no han tenido padres, otros no han tenido madres, otros no han tenido padres y madres, otros han venido hermanos quizás violados, otros han venido golpeados de la vida, otros han venido, muchas cosas que podemos hablar, han venido de esa manera, pero ahora tienes la posibilidad. Ahora en Cristo tienes el derecho por la sangre de Cristo de poder levantarte de cualquier situación. Es que esa es la ventaja, porque tienes el libre albedrío. Porque a veces decimos, no, yo no puedo resolver este problema de vicio. Yo no puedo resolver este problema alcohólico. Yo no puedo, y estoy hablando de hijos de Dios, no estoy hablando del mundo. El mundo, si usted está pasando ese problema, reciba a Cristo como su único y personal Salvador, y Dios le va a dar el poder del Espíritu Santo para que empiece a trabajar con esos problemas. Y Dios le va a dar la victoria. Pero yo hablo con cristianos que tienen vicios todavía, que fuman o vienen del alcohol y todavía siguen en esa actitud, o tienen problemas con la droga, todavía se drogan, pero no es que sean del diablo, son hijos de Dios. Gente dice, no, yo la verdad no puedo salir de ahí, ya he intentado por esto, me he metido a centros de rehabilitación, he entrado aquí, he entrado allá, he tomado pastillas de esto, he tomado droga de esta otra, para salir, no, pero no puedo salir, o de la pornografía, o de otro pecado. Que la pornografía es peligrosa porque cuando llegas al hogar es un problema para resolver problemas sexuales dentro de ahí, porque te frustra, porque no puedes ponerte en concentración con aquella muchacha o con aquel muchacho al cual tú has amado. Es un problema, porque es un problema que va a florecer, hermano, otros problemas más. Entonces, ¿cómo me puede probar usted? Me puede preguntar usted a mí que yo puedo salir de esto. ¿Cuál es la fórmula? Yo le voy a dar la fórmula. La fórmula es tener comunión con Dios, volver a la comunión con el Padre, porque estás fuera, porque ahí hay una fuga, hay un canal, hay por donde el enemigo está, hermano, tiene una puerta. El ejemplo, que es muy sencillo. ¿Se recuerda usted del hijo pródigo? Ese era un hijo verdadero del papá, como el otro hijo que estaba en la casa. Los dos eran hijos, los dos eran diferentes, distintos. Uno aparentemente, entre comillas, era más santo que el otro. Es decir, era más espiritual, entre comillas. Ya voy a decir por qué. Pero este hijo pide la herencia a su padre. Y su padre, dame la herencia. Yo necesito herencia. Y le insistió tanto, bueno, no está bien, porque el padre era rico, nuestro papá es muy rico. Ok, a mí voy a darle la herencia, toma hijo, esto es herencia y esta es la herencia de tu hermano. A los dos le dio la herencia. Oiga eso, por favor, tenlo en cuenta. Entonces uno de ellos dice, se fue y malgastó su dinero allá en bares, en cantinas, gastó su dinero en la prostitución, se metió con prostitutas, él pagaba la cuenta, llegaba, tocaba un bar, decía, cierren este bar, yo pago todo. Y vengan a limpiar. Así se ve. Pero un día se le terminó.
Porque un día se termina si tú no sabes ser administrador como debe de ser. Y dice que empezó aquel, sus amigos se fueron. Porque amigos son aquellos solamente cuando tú tienes y pagas una botella, ¿no? Fueron todos. Y empezó a deteriorarse. Allí lo que le daban los marranos, a los chanchos, no sé cómo le llaman acá, así, ¿verdad? Las algarrobas que comían, allá tirado, allá hecho hediondo. Se acordó de su casa, para que lo entienda, se acordó de la iglesia, que ahí podía sentir la presencia de Dios, que ahí podía sentir el amor de Dios, que ahí el canto lo llevaba a otra dimensión, como cuando uno canta aquí en este lugar, hermano querido, es tan bello, porque se siente que se eleva a uno, la unción le cae a uno, más al predicador. Si tienen músicos de esta talla, el predicador se puede desarrollar de una manera extraordinaria, porque el ambiente está preparado. Pero cuando los músicos andan pataleando para ir para abajo, Dios mío, tengo que levantarme, hermano, resucitar para poder ministrar la palabra. Aquí no me cuesta, ni en mi congregación no me cuesta, porque la alabanza es clave. Porque la alabanza que va a dirigir a Dios te hace ese efecto en la vida del predicador. Por eso es que caía el maná, allá caía el rocío primero en el desierto, es tipo de alabanza. Y luego caía el maná es la palabra. Entonces el pueblo podía comer maná, nutrirse y le das. Eso es así en el Evangelio. Pero vamos a una vuelta allá, déjame salir un poquito para explicar. Está que el hombre tirado ahí y pensando y diciendo: ay, en la casa de mi padre los jornaleros por lo menos comen arroz y chipa. Ahí come relío, así se llama, aunque sea. ¿Y en la otra cómo se llama? Bello. Y aquí por lo menos esto tiene para comer y yo aquí no como nada. No. Voy a activar mi libre albedrío. Oiga esto, por favor. Ojalá usted entienda lo que va a decir. Y empieza a activar el libre albedrío y dice: Dios mío, no. Me levantaré. Wow. Ahí que el diablo, hermano querido, puede meterse. En el mundo sí, porque ahí no te levantamos el siguiente día, caer de nuevo, porque no tienes poder. Pero él dijo: me levantaré. Y aunque digan lo que quieran decir en la iglesia, ya me importa un pepino, yo me voy a sentar ahí, porque quiero de Dios. Pero note que no solamente es levantarse. Allí se aplicó la fe y las obras, porque la fe sin obras es muerta. Entonces no es solo levantarte, no es solo que salgas hoy de esta congregación y salgas contento y feliz y decir: ya sé cómo resolver el problema. No, sino que voy a ir, me levantaré, fe, e iré, acción, obra, e iré a mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de recibir. No soy digno. He pecado contra el cielo y contra ti. Hermano, pero me voy a levantar. Quiere decir que tú te puedes levantar de cualquier situación. Y decirle ese vicio: ahora sí, vicio inmundo, te voy a vencer. Si me fumaba una cajilla de cigarros, ahora voy a vencer para que sepan la mitad. Y en un mes voy a cortar la otra mitad. Hasta que saque el gusto de eso. Pero me voy a proponer: truene, llueva o relampaguee, me levantaré e iré a la comunión de mi Padre. Tendré más comunión con Él, tendré más oración con Él, me pondré en ayuno para vencer este problema, ya sea de cualquier tipo: alcoholismo, drogadicción, pornografía, hipocresía, lo que sea. Me voy a levantar y voy a ir a la comunión con mi Padre. Amén. Porque yo sé que mi Padre tiene jornaleros y yo voy a trabajar de jornalero, aunque sea limpiar ahí
está esperando que si tú te arrepientes y decides realmente salir de esa condición, te va a volver a dar otra vez la posición que tú te mereces, la posición de rey, porque nosotros somos reyes y sacerdotes para Dios. Y viene y dice, bueno, yo me levantaré y voy a ir. No me importa, pero yo quiero salir de esta condición porque está afectando a mis hijos. El humo está afectando a mis hijos, está afectando a mi mujer, está afectando a mi familia, está afectando a mi economía. Voy a ir sí o sí. ¿Por qué? Porque estoy malgasté todo lo que podía invertir en un negocio y podía tener otro negocio y podía hacer cualquier cosa porque le dio mucha plata. Y entonces se levanta y va hacia el Padre porque él quiere ahora tener comunión. Dice, ojalá me perdone mi papá. Él no sabía que el papá que tenemos nosotros es un Dios de misericordia, es un Dios que nos ha amado eternamente y para siempre, dice la Biblia. Solo que tú debes de aceptarlo. Y él dice que va, hermano, va hacia su papá, y cuando va caminando él, su papá dice que salía todas las mañanas, no todas las tardes, pero salía a la puerta a ver en el camino y dice, se volvió. Yo sé que mi hijo va a volver. Y volvía otra vuelta el padre. Pero nosotros, el padre sabía dónde estaba. Nuestro padre sabe dónde estás tú, qué es lo que estás haciendo y qué es lo que está destruyendo tu vida y tu corazón. Él sabe, pero no te va a ir a creer. Él no te va a empujar porque es un caballero. ¿Acaso no te puede volar la cabeza al día y rápido? No, lo podría hacer, pero no lo hace, porque está esperando que tú decidas resolver el problema, porque si lo llegas a resolver, te lo aseguro que le vas a ayudar a muchos. Allá, decía, mi papá está ahí. ¿A quién está esperando? Miraba para atrás, no había nadie. Allá caminaba hacia el padre, me imagino que agachó la cabeza, porque uno no va a ir todo orgulloso después de gastar el dinero al papá. Me imagino esperando los garrotazos y que se los merecía. Nosotros quizás lo éramos garroteados, pero nuestro Padre la misericordia, el amor. Allá va, con la cabeza agacha y poco levantaba la vista, así sí que tendré en la mano a mi papá, a un látigo. ¿Usted se imagina un montón de cosas? Me recuerdo cuando era chiquito yo, decía, cuando había cometido problemas, les decía yo, alguien me ha dicho, ya, mordete la mano y así no te va a pegar. Casi me arrancaba el pedazo. Me llegaba a la casa y resultaba, no me pegaba. Y era mentira. Mi papá no quería pegarme, quería que yo me arreglara. Pero mira las cosas que hace uno. Entonces va el pródigo, ¿no? Y era. Y nosotros, como Juan, que tenemos hijos, conocemos a nuestros hijos. Conocemos. No lo pueden callar uno, lo que pasa es que se hace loco a veces. Allá está el padre, ya le dio la carita toda de Dios, toda llena de barro, sucio. Y lo primero que hace es que lo abraza. Cuando Dios lo abraza a uno, ¿no? Te abraza, no te reclama. Lo que dijo es bueno, ¿qué es lo que me va a hacer mi papá? Que me lo merezco. Quizás se arrodilló porque antes tenía la costumbre de arrodillarse, no, y te agarró la mano y pegó un grito. ¡Vestite! ¡Wow! Trae la ropa mejor. ¿Qué significa eso? Te devuelvo mi cobertura. Te voy a vestir, porque la cobertura es importante. Traigan anillo, póngale el anillo de rey. Eso significaba otra vez devolver, otra vez. Eso se llama restitución. Le devuelve al cumplido, se llama reconciliación. Matar el becerro engordado para que nos disfrutemos. Es una figura de Cristo como Cordero de Dios que limpia y que nos hace fiesta. Y traigan a los mariachis de México.
Y empieza la fiesta con aquel que había sido redimido y había sido traído vivo. Pero el padre tenía otro hijo. Los que nunca se han ido al mundo. Solo que esos que nunca se han ido al mundo a veces son peores. Porque son criticones. Que son chismosos. No digo todos. Algunos. Y llega un chismoso donde el hermano loco que estaba en el campo trabajando. Y le dice, hey, le dice el pródigo, yo le llamo pródigo también, el hijo que estaba en la casa. Dice, ¿qué pasa ahí en mi casa? ¿Por qué tanta fiesta? Me dejaron con mariachi hasta de Paraguay me van. ¿Por qué? No, dice, porque tu hermano regresó. ¿Qué? Sí, regresó. Y tu papá, mira, le metió una pica. Tu papá le mató el cordero más engordado de lo que vos le dabas comida. ¿Qué? A ese sinvergüenza. Porque así tratan los hermanos que vienen. Hay gente que dice, libre, todo lo que yo tenía. Dice, ¿por qué van a recibir a ese tipo otra vez? Le digo, ¿y a dónde va a ir? ¿Qué cree que se vaya al mundo? ¿A dónde se va a restaurar el drogadicto? ¿Dónde se va a restaurar el alcohólico? ¿Dónde se va a restaurar el que se ha caído? ¿Dónde se va a restaurar aquel que ahora no tiene esperanza? Aquel que se fue de nuestra congregación. ¿Dónde se va a restaurar? ¿Dónde cree que se restaure? En la cantina, en el bar, allá afuera. Eso es lo que está pasando en la escena de la parábola del pródigo. Digo, yo no voy a entrar, no. Tu padre te manda a llamar, que vaya, ¿qué? Voy a andar con ese pecador, no me voy a juntar nunca más. Bueno, dijo el padre, ¿qué pasó? Le digo, hijo, ya sí, ahí está, pero dice que no va a entrar porque tú estás recibiendo a este que te gastó el dinero. Entonces sale. Y dice, hijo, regresó tu hermano, no tengo. Y le digo, si te importa, regresó, ya ha regresado vivo. Ya Dios lo trató. Entra a la fiesta. Venite, vamos y regocijemos con él. Yo no voy a estar a la fiesta, ni ese pecador no. Bueno, está bien. Hijo, te estoy rogando. Porque, mire qué tremendo. El padre no va a parar la fiesta. Y te va a dejar a un lado si tú no quieres entrar. Y si tú no quieres, está bien. Pero no voy a parar la fiesta. La fiesta va a seguir toda la noche. Y vamos a gozarnos porque este pecador se ha arrepentido. Ha resuelto el problema que él mismo se metió y ahora está aquí. ¿Qué es lo que trato de decirle? Que tú puedes resolver si te decides levantar y decir así, este vicio inmundo que me agarra de vez en cuando venga, voy a, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, voy a cambiar el hábito porque el Espíritu Santo me lo va a cambiar. O cualquier cosa. Si tengo que callar, no voy a callar. Soy chismoso, ya no voy a meter. Voy a callarme, voy a ser más potente, voy a ser más sabio, voy a dar menos mi oído, voy a esperar. Con los gentiles. Y Pablo lo discernió, dijo, oh Pedrito, ven para acá. La hipocresía es de condenar. Hay que decir que la hipocresía es más condenable que cualquier otro pecado. Entonces debemos de entender que ahora en adelante tú tienes el poder para resolver ese problema. No importa si vas a perder, pero afrontalo. Y si tienes que pedir perdón, pide perdón. Y mire, hermana, ¿verdad? Y usted me cae mal. Yo le he dicho que siempre me ha caído mal, pero bien, pero no es mentira. A usted la traigo aquí en las perras. que la veo, el cuerpo se me eriza. De que quiero colgarla. Pero hoy he decidido perdonar. Así es como trabaja Dios, hermano. Una vez me dijo uno a mí, allá que yo servía, como yo cuando servía al Señor, de todo, hacía de toda la iglesia, limpiaba, solo brillando me andaba. Y el tipo decía, este tipo no tiene problemas, son horribles, hermano. Digo, porque tengo problemas, por lo que
Y digo, ¿sabe qué, Rani? Te quiero platicar como, sí, me caes mal. Digo yo, te caigo mal. Bueno, que te he ofendido. No, que te vas a andar siempre sonriendo, siempre que la fe aquí, que la fe allá. ¿Sí? Porque así es el Evangelio. ¿Y sabes qué? Digo yo, te pego, hermano. Quiero decirte que yo te amo. Que yo era el jefe de los sugieres, ¿no? Yo te amo, hermano. Y si algo te ofende, yo te pido perdón. Pero quiero que usted sienta así, libérate. Qué bueno que lo hayas dicho porque sacaste a luz. Eso, hermano, hasta el día de hoy, es mi amigo, es mi ministro, papá. Pero una persona bien frustrada, que le caía mal todo. Pero Dios se glorifica cuando tú confrontas tu problema, porque de él sabes. Y cada día trata de hacer lo correcto. Y cuando tú tratas de hacer lo correcto, entonces el Señor se glorifica. Amén. Cierren sus ojos, vamos a hablar. Oh, qué lindo, qué maravilloso nuestro Padre. Y usted mismo está tarde de noche. Porque Dios quiere darle el poder. Ya se lo dio, sino, mejor dicho, activar el poder por ira de Él. Para que usted pueda salir adelante. Quiero que se ponga de pie. Voy a hablar ahí, porque hay otras cosas que vamos a hacer ahora, que van a hacer los hermanos. Van a presentar a mí. Pero vamos a hablar. Padre, venimos delante de tu presencia.